Espero que hasta aquí vayamos bien con algunas dudas. Ya vimos la definición de genoma nuclear, la definición de genoma mitocondrial, cómo está constituido todo el genoma del ser humano y los niveles de compactación de la cromatina que nos hacen que podamos meter esos 2 metros de DNA dentro de una célula y formar los cromosomas. Ahora el último tema que vamos a ver en relación a la primera clase o las primeras dos clases, pues es la epigenética. Nosotros ya hablamos de cómo estamos conformados, cómo va nuestra secuencia del DNA, dónde va una timina, dónde va una adenina, dónde va una citosina, los genes que tenemos en esas secuencias del DNA y que me van a producir proteínas funcionales, etcétera. Pero hay otro término que se conoce como epigenética, epi porque va arriba de la genética. Entonces nuestro DNA, nuestra secuencia de DNA o de nucleótidos está conservada, pero hay fuerzas externas o mecanismos externos que me van a modificar cómo utilizo yo esa secuencia del DNA. La epigenética es una rama de la biología que estudia la interacción entre los genes y, y los productos y ver qué fenotipo me genera. Entonces, yo aquí tengo, es un ejemplo muy claro, aquí tengo mi secuencia de DNA, mi doble hélice. Si sufre una mutación, esto que quiere decir un cambio en la secuencia del DNA, pues voy a tener alguna manifestación, sea enfermedad, una proteína diferente, sea un rasgo físico diferente. Aquí vuelvo a tener mi doble hélice de DNA, pero sin ninguna mutación. Y al final de cuentas, lo que yo voy a ver aquí abajo sí es un producto diferente. Mi fenotipo o mi expresión va a ser distinta, pero no se va a deber a un cambio en la secuencia de DNA. La secuencia de DNA va a ser exactamente la misma. Lo que yo voy a modificar es el entorno alrededor, o los factores o el ambiente que está alrededor de esa secuencia del DNA, para que yo exprese o no exprese la información. Entonces tenemos nuestra secuencia del DNA más factores ambientales, sean alimentarios, sean contaminación, sea calor, sea radiación, o sea, todo el ambiente que me puede llevar a expresar un individuo o a tener un fenotipo en el individuo igual o diferente. Entonces tenemos ambiente, que pueden ser carcinógenos, la realización del ejercicio, el estrés, la dieta, fumar, infecciones o incluso procesos inflamatorios que me van a modificar cómo mi DNA tiene que expresarse o cómo mis genes se van a expresar. ¿Cómo lo va a hacer? Activándolos o inactivándolos. Y eso va a ser lo que yo voy a expresar al final. Si recuerdan, cuando les hablaba de que no todos los genes están prendidos y apagados en todas las células, pues es precisamente gracias a la epigenética. Cuando somos embrioncitos, todos nuestros genes de organogénesis o desarrollo embrionario están prendidos, pero cuando ya somos adultos, pues no, unos están prendidos, otros están apagados, y eso es parte o es con la ayuda de la epigenética. Recordemos el empaquetamiento del DNA, nuestra cadena simple de DNA, nuestra doble hélice, nuestros nucleosomas, cómo se van compactando, hacer nuestras fibras de 30 nanómetros, 100 nanómetros, 300 y hasta llegar al cromosoma. Esta es la cromatina, que es lo que nosotros vemos por microscopía electrónica. Aquí están las cuentas, si se fijan, los nucleosomas, lo que ya hemos visto, el collar de cuentas, y aquí está más condensado. Entonces la cromatina, que era el conjunto de DNA más proteínas, cuando está así, abierto, cuando no está concentrado o condensado, se conoce como eucromatina, y cuando está muy condensado, que no alcanzamos a distinguir los nucleosomas, se le conoce como heterocromatina. Ustedes díganme, ¿en cuál de las dos cromatinas creen que sea más fácil encontrar los genes, transcribirlos y traducirlos? Pues obviamente en la eucromatina. Es más fácil que toda mi maquinaria de replicación, de transcripción llegue aquí, que a que llegue aquí y trate de pasar por todas estas proteínas y por todos estos nucleosomas que están hechos bolita. Entonces, si yo les digo que tengo que prender y apagar genes, ¿cuáles creen que estén apagados y cuáles creen que estén prendidos? Pues efectivamente, lo prendido es la eucromatina porque está más fácil acceder y normalmente para que se apaguen los genes pues están en la heterocromatina. Los condenso más y eso hace que no los pueda yo transcribir.
Aquí lo volvemos a ver. La eucromatina, si se fijan, aquí tenemos nuestros nucleosomas, y la heterocromatina están más pegaditos, ¿no? ¿Cómo prendo y apago eso o cómo hago que mis nucleosomas se separen o se junten? Si recuerdan, las histonas, que son estos circulitos grises que ustedes ven aquí, son proteínas positivas. Tienen arginina y tienen lisina. Es una manera que yo utilizo, que utiliza el cuerpo para que se abran, para que separen el DNA, es volverlas menos positivas por medio de acetilación. Si yo las vuelvo menos positivas, mi DNA se va a repeler, se va a separar y me permite que llegue a la maquinaria de transcripción para poder transcribir genes y generar proteínas. Pocos procesos de metilación. La metilación por lo regular apaga genes. Si yo quiero producir genes o activar genes, pues casi no va a haber metilación. Y es lo contrario con la heterocromatina. Si ustedes se fijan, tengo pocas histonas acetiladas, la mayoría metiladas, y eso hace que sean más positivas y el DNA se pegue muchísimo más y me condense el DNA para que no sea accesible a la maquinaria de transcripción. Y de esta manera me apaga genes. En la eucromatina tengo genes prendidos, en la heterocromatina por lo regular mis genes están apagados. ¿Cómo los prendo o cómo hago mi eucromatina? Por medio de acetilación de histonas y poca metilación de promotores o de genes. Y la heterocromatina con mayor metilación que me apaga los genes y menor acetilación que hace que mis histonas estén más pegadas a mi DNA. La epigenética o los procesos epigenéticos se van a deber entonces a tres mecanismos. Las modificaciones en las histonas que ya vimos, generalmente la acetilación de histonas que hace que se peguen o no se peguen a mi DNA por proteínas llamadas acetilasas o desacetilasas. La metilación directamente de mi DNA, que es agregar un grupo metilo a las regiones promotoras de los genes. Si recuerdan la estructura de los genes, tenían antes de los exones una región promotora, arriba, que era la que me decía si iban a estar prendidos o apagados. Si yo le agrego a esos pares de bases o a esos nucleótidos un grupo metilo, apago la transcripción y eso se llama metilación del DNA. Y por último, microRNAs, que ya se los había comentado, pequeños RNAs chiquititos, como hasta de 20 pares de bases, que no me producen proteínas, pero que por complementariedad sí pueden ir a unirse a genes. Y entonces, si yo tengo aquí interfiriendo en mi doble cadena de DNA un microRNA, no le voy a permitir que este RNA se transcriba, se traduzca y me genere una proteína. Es ahí la importancia de los microRNAs para generar ahora tratamientos, porque como se pueden unir por complementariedad, como dijo Chargaff, pueden unirse a cualquier o a varias secuencias del DNA a través de todo el genoma y tener distintas funciones. A través de estos tres mecanismos que estamos describiendo, la epigenética es cómo trabaja y nosotros podemos ser tan diferentes. Entonces aquí tenemos es un ejemplo de cómo funcionan los microRNAs. Normalmente tenemos nuestra doble hélice, nuestra doble cadena. En esta porción tenemos un típico gen para la proteína que ustedes quieran. Produce su RNA mensajero a través de la transcripción y a través de la traducción me va a hacer una proteína. Pero si yo utilizo un microRNA que se una al RNA mensajero, pues ¿qué creen? Que este RNA mensajero ya no va a poder traducirse y entonces se bloquea la producción de la proteína y ya no la tengo. El otro proceso en donde está muy involucrada la epigenética o estos procesos de prendido o apagados de genes, pues es en la impronta. Nosotros tenemos genes que están prendidos o apagados dependiendo de quién los herede, si los hereda mamá o los hereda papá. Pues cuando tenemos nuestros gametos, sea espermatozoide o sea óvulo, todos los genes funcionan. Pero cuando los vamos a heredar, si se fijan aquí, ya está apagado, ya está prendido y solo quedaron los azules, pues porque es el que se va a quedar en el espermatozoide. Y por el contrario, en la línea materna, en el óvulo, nos olvidamos de los azules, nos quedamos solo con los rositas y algunos van a estar prendidos o van a estar apagados. Pero cuando ambos se juntan,
en el individuo o en el hijo a la hora de la fertilización, pues es como se van a regular. En este caso, el gen B de papá es el que va a funcionar y va a producir la proteína que yo necesito, y el gen A de mamá es el que va a estar prendido y va a producir la proteína que yo necesito. Este juego de prendidos y apagados de genes para que nosotros podamos funcionar bien, pues se da con ayuda de los procesos de epigenética. Puede ser con metilación, por ejemplo, de estos genes para que se puedan apagar y solo se expresen los otros dos. La disregulación de estos procesos obviamente también me va a generar enfermedad, que veremos como alteraciones en la impronta o enfermedades en la impronta cuando nos toque ver exclusivamente estos temas. ¿Y por qué es importante la epigenética o por qué tienen ustedes que conocer que existe? Pues porque vamos a tener enfermedades o vamos a tener fenotipos o cuestiones clínicas que nosotros vamos a ver, pero que no vamos a poder explicar por mutaciones dentro del DNA. Entonces, de nada va a servir que yo secuencie el gen o que yo secuencie todo el genoma y no le voy a encontrar absolutamente nada, pero el individuo es diferente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos procesos de epigenética, por la alimentación, por el tabaco, por la exposición a químicos, etcétera, pueden ser los que me estén modificando cómo se va a desarrollar este individuo. Y esto es un claro ejemplo. Los gemelos monocigotos tienen exactamente el mismo DNA, son exactamente iguales, venían en la misma bolsita, solamente se dividieron, hubo dos células diferentes y entonces formaron dos embrioncitos. Pero ¿por qué este es delgado? Bueno, relativamente delgado. ¿Y por qué este es obeso? Pues definitivamente no fue una mutación en su DNA, no estamos hablando de enfermedades, pero sí fue el ambiente lo que me modificó y lo que hizo que este individuo, por su ambiente, por cómo se desarrolló, comiera de más, comiera cosas que no debía o no hacía tanto ejercicio como este individuo de acá, y entonces su fenotipo sea totalmente diferente a pesar de que su genoma es igual. La predisposición de este individuo o por qué este individuo va a desarrollar diabetes o por qué este individuo va a desarrollar hipertensión y este no, pues no se debe a la carga genética, se debe al componente ambiental que hace que se modifique mi insulina o el receptor de insulina y entonces este individuo desarrolla diabetes. Esa es la importancia de la epigenética. Ahora ya ha cobrado muchísima importancia todavía más porque se ha visto que son muchos los factores en donde influye la epigenética y no la mutación de los genes. Entonces, si ustedes se meten a una base de datos como tipo PubMed y le ponen epigenética, pues van a encontrar muchísimos estudios relacionados. Tenemos epigenética y la edad, entonces estos cambios o que te piden que consumas resveratrol que se encuentra en las uvas, etcétera, que para que no te hagas viejito, pues se debe precisamente a que el resveratrol o estos componentes de las uvas o del vino te genera cambios epigenéticos, pues que ayuda a que tu célula viva un poquito más y no se vaya a apoptosis o no tenga este proceso de senescencia y entonces pues no estés viejito, ¿no? Es viéndolo burdamente. También hay epigenética en el desarrollo, en el manejo y en la progresión del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de mama y el cáncer de próstata puede desarrollarse, generalmente es multifactorial, pero puede haber mutaciones en ciertos genes, pero la epigenética puede hacer que te vaya mejor o que te vaya peor, ¿no? Epigenética y alergia. Entonces, normalmente las enfermedades alérgicas se consideran algo ambiental y no suelen tener un patrón de herencia que vayan a decir que si mi mamá fue alérgica, tiene un 50% de riesgo de heredármelo o no, pero resulta que lo que sí me puede heredar son cambios de cómo voy yo o no a expresar ciertos genes y eso que me pueda predisponer o no a ciertas alergias. Entonces hay un estudio muy interesante en donde ya se vio que si una abuelita era fumadora, aunque en el embarazo dejara de serlo, pero lo fue y siguió fumando después, que tiene a la mamá, esa mamá ya viene con cambios epigenéticos que a lo mejor a ella no le genera absolutamente nada, pero puede predisponerla a enfermedades alérgicas. E incluso el hijo de esa mamá, de esa abuelita fumadora, ya hereda los cambios epigenéticos para tener enfermedades alérgicas. Entonces, vayan y pregúntenles a sus mamás y sus abuelitas fumaron o no, si ustedes tienen asma o no, pues ya por ahí pueden encontrar la respuesta de dónde vienen esa predisposición a ciertas alergias. De hecho, se dice que si la mamá es alérgica, por cambios epigenéticos es más riesgoso que el hijo sea alérgico que si es al revés, que si es el papá es el que posee la alergia. Y también hay cambios epigenéticos relacionados con diabetes y con obesidad. Hay muchísimos. La epigenética ahora sí ya está involucrada en absolutamente todo.
Incluso hay estudios en donde la nutrición previo embarazo, durante el embarazo, me modifica la epigenética para el desarrollo cerebral de los bebés. Entonces, incluso nutrirse previo a cuando vayan a buscar ser padres y durante el embarazo, dependiendo de lo que consuman, pueden modificarle la expresión de genes, por ejemplo, para el desarrollo cerebral o la inteligencia a sus hijos, o la predisposición o no a diabetes, la predisposición o no a hipertensión. Una mamá con sobrepeso o con obesidad predispone a su hijo a tener sobrepeso y obesidad, y no específicamente por cambios en el genoma, sino cambios en los mecanismos de epigenética. Entonces, todo esto se ha vuelto muy, muy importante. Hay clases totalmente de todo esto y hay muchísimos artículos que nos pueden ayudar a mejorar. ¿Por qué? Porque esto sí lo puedo modificar. A lo mejor lo que a mí ya me heredaron, no, ya me quedé con él. Pero lo que yo quiero heredar a futuro, si yo modifico ciertos patrones de alimentación, de ejercicio, etcétera, puedo yo ayudar a modificar la expresión de los genes de mis futuros hijos e incluso nietos. Entonces, piénsenlo. Y bueno, por el día de hoy acabamos. Son las primeras 2 horas de clase, la primera semana, y pues estamos para resolver dudas a la hora del examen. Muchísimas gracias. Perdón, a la hora de la clase. Cuídense mucho, nos vemos pronto.